Empezamos. El gobierno dio una negativa al pedido del sector indígena de crear un fondo de reparación para las víctimas del paro de junio, pues recalcó que estos procesos están en manos de la Fiscalía. A 16 días de que concluyan las mesas temáticas de diálogo, los puntos de desacuerdo en ciertas temáticas siguen saliendo a la luz. Este martes el Ejecutivo negó la posibilidad de crear un fondo de reparación a las víctimas del paro de junio de 2022, uno de los planteamientos realizados por las organizaciones sociales dentro de la Mesa 7 de Seguridad, Justicia y Derechos. Nos parece que no están las condiciones dadas para llevar a cabo ese fondo de reparación integral, pues yo creo que el país también pudo presenciar cómo se sucedieron los hechos durante esos 18 días. Por lo tanto, respecto a ese punto en particular, no existe un consenso. En esta misma línea se aclaró que no se pueden revisar los 408 procesos judiciales que enfrentan miembros del sector indígena por el paro nacional, pues se dijo, eso está en manos de Fiscalía. Nosotros como Ejecutivo, pues, somos simplemente espectadores de esta petición. La Fiscalía, como señalé, es la voz cantante en este aspecto particular. Nosotros vamos a seguir insistiendo y vamos a agotar todo el procedimiento jurídico en este país y a nivel internacional. No hemos pedido que meta la mano a la justicia, nosotros hemos pedido desde el primer día independencia de funciones. Al momento, según el Ejecutivo, se han alcanzado 54 acuerdos en 5 mesas de diálogo. Aún resta que se instalen 3 y se cierren otras 3. Entre ellas, la de focalización de subsidios a los combustibles. Una mesa que, de acuerdo al sector indígena, no tiene avances. Hay un retroceso, que habíamos avanzado en algunos puntos importantes, pero en la última reunión realmente hay retrocesos, seguramente porque están teniendo presiones de las diferentes instancias donde habíamos solicitado que si hay los subsidios para unos, debe garantizar para los pequeños. Lamento que el señor Issa lo mencione de esa manera. Él no ha estado presente en la comisión técnica, ha tenido un representante, quizás su representante no le envía la información correcta. Mientras tanto, este martes continúa el trabajo de la Mesa de Derechos Colectivos y la de Seguridad, Justicia y Derechos. Las organizaciones sociales tendrán este miércoles para analizar los planteamientos. Las mesas se retomarán el jueves. La 8, 9 y 10 de acceso a la salud, educación superior y empleo y derechos laborales se instalarán el 3 de octubre. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Lasso anunció que prepara un paquete de medidas para luchar contra la violencia hacia la mujer. Dijo que en los próximos días firmará un decreto ejecutivo para la creación de unidades especializadas en todas las entidades públicas. Así, acompañado de ministras, viceministras y altas funcionarias de gobierno, el presidente Guillermo Lasso anunció desde el Palacio de Carondelet que en los próximos días firmará un decreto ejecutivo cuyo objetivo será crear mecanismos que permitan luchar contra la violencia hacia la mujer. Vamos a preparar un paquete de medidas para combatir la violencia contra la mujer en todos los ministerios y entidades del Ejecutivo. Y tendremos una unidad especializada en cada entidad pública. Estas medidas serán recogidas en un decreto que firmaré en los próximos días. Esta iniciativa surgió tras una reunión que mantuvo con las mujeres que trabajan en el gabinete, pero dijo que en los próximos días se promoverán diálogos con organizaciones de la sociedad civil para escuchar propuestas. Según la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador, entre enero y septiembre de este año ya son 206 las mujeres asesinadas. Pese a esas alarmantes cifras, solo se ha ejecutado el 5% de los fondos presupuestados para este año para la prevención y erradicación de este problema. Y aunque el presidente no hizo referencia a aquello, aseguró que se designarán más recursos. Me comprometo a hacer el análisis necesario y llevar a cabo una suerte de pacto fiscal. Desde la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador dicen que es momento de declarar una emergencia social. Este es un tema que tiene que resolverse con una institucionalidad fuerte. Es decir, tiene que haber un Ministerio de las Mujeres y las Diversidades. Tiene que haber una capacidad institucional para hacer una rectoría de políticas en todos los ámbitos. Además, sostienen que la impunidad no puede convertirse en una constante. Desde 2014, de 1.247 femicidios, solo 218 llegaron a sentencias condenatorias. El resto de procesos continúan estancados. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. El Pleno de la
femicidio de María Belén Bernal en el interior de la Escuela Superior de Policía. La comisión estará conformada por 5 mujeres de diferentes bancadas y deberá su trabajo extenderse por 30 días. La madre de la abogada Elizabeth Otavalo fue recibida por el Pleno y detalló cronológicamente cómo ocurrieron los lamentables hechos. Para expertos nacionales e internacionales, la reestructuración y depuración de la policía no puede ser autónoma, requiere de intervención externa. Dayana Monroy está en el estudio y nos cuenta más. Dayana, te escuchamos. Hola con todos. El 70% de ecuatorianos no confía en la Policía Nacional, según encuestas publicadas en junio pasado, y lo cierto es que esto no es casual. El caso de María Belén Bernal, aunque en dimensiones distintas, se suma al caso Big Money, narcogenerales y al caso Ispol. ¿Puede esta policía autorreestructurarse? Según expertos, no. Se requiere de intervención externa y aseguran que debe hacerse antes de que lleguen generalizaciones. Reestructurar el modelo de gestión de la Policía Nacional ingresó prometiendo el nuevo ministro Juan Zapata, pero su primer gran reto, dicen quienes conocen de estructura policial, será ejercer su liderazgo. Este es un coronel, y entonces que un general se le cuadre a un coronel, eso es complicado. Lo siguiente es el complicado momento en el que se encuentra la institución, al que abona que toda la cúpula haya puesto su cargo a disposición tras pedido del presidente. Esto va a ser contraproducente. Afuera, los criminales que tienen mayor peso, diríamos así, están expectantes de esto. Hay quienes hablan de depuración, pero no de autodepuración. Este experto colombiano, donde tienen experiencia sobre el tema tras una reforma policial ocurrida en los 90, no cree en la autodepuración. Digamos que con altos niveles de desconfianza hay que contar con una comisión externa de credibilidad nacional. Que la gente diga: confiamos en lo que esa comisión va a decir respecto a la reforma. En Colombia funcionó, asegura. La credibilidad de la policía pasó del 17% al 74%, aunque hoy buscan una nueva reforma. Existen unas instituciones que son de contrainteligencia, que son policías que investigan a los policías. Y en ese sentido yo creo que hay que fortalecer esos controles internos y debe haber resultados. Porque lo peor que puede suceder es que termine uno generalizando que absolutamente todos los policías son corruptos, y eso no es cierto. Chiriboga asegura que nuestra policía no solo debe mejorar su proceso de enseñanza, también de selección. Pero nuevamente, sin tocar unidades que funcionan como la UNACE y el GIR sostiene. Que todos los policías sean algo así como gires en potencia o UNACES en potencia, habría que pensarlo, pero habría que asumir los costos. Entrenar a un individuo de esas características no es entrenar a un policía común y corriente. El punto es que hay que apresurarse con el inicio de esos cambios en el interior de una policía fuertemente señalada, antes de que lleguen las generalizaciones. ¿Se necesita la policía? Se necesita. ¿Se necesita otra policía? Sí. Y el nuevo ministro del Interior, como vimos, propone una reestructuración del modelo de gestión de la Policía Nacional, en momentos donde ni la cúpula parece tener sus cargos seguros. Durante estos días nosotros iremos revisando y seguiremos hablando con expertos para ver lo que propone en este tema. Aquí me despido. El proceso de selección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura debería activarse de inmediato, y para ello la Corte Nacional de Justicia hará su tercer intento en la entrega de una terna. La sentencia de la Corte Constitucional intenta dar por terminada una pugna que enfrentó a varias autoridades. La Corte Constitucional intenta zanjar la disputa por la presidencia del Consejo de la Judicatura tras resolver la acción extraordinaria de protección interpuesta por Álvaro Román, quien pretendía el cargo. Lo cierto es que ni Román será presidente ni Fausto Murillo podrá extenderse en el encargo de la presidencia. La Corte Constitucional dispone a activar el mecanismo de selección de la nueva autoridad en 5 días. En el Consejo de la Judicatura dicen que acatarán la decisión. Cumpliré, como dice la sentencia, enviar inmediatamente al Consejo de Participación Ciudadana la activación
para el mecanismo de selección. Román intentó por 2 ocasiones asumir la presidencia, pero la justicia ordinaria le negó esa posibilidad. Ahora mantiene su condición de vocal suplente. No obstante, la Corte Constitucional considera que se vulneró su derecho a la seguridad jurídica y habrá que pagar una reparación a su favor y pedirle disculpas públicas. Un nuevo revés para la imagen de este Consejo de la Judicatura, pero no es algo que inmute a Murillo. Bueno, esa es la decisión de la Corte. Inclusive ha puesto el texto de las disculpas públicas. Nosotros cumpliremos y cumpliremos con la reparación económica. Reitero, la imagen del Consejo de la Judicatura. Los casos con vulneración de derechos no les deja muy bien al Consejo de la Judicatura. Esa es una percepción, el balance será de los ciudadanos. En paralelo, el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Hernán Ulloa, deja en manos del presidente de la Corte Nacional de Justicia el envío de una nueva terna. Sería el tercer intento de Iván Saquicela y el primero que Ulloa reconozca. El primer paso lo tiene que dar el presidente de la Corte Nacional de Justicia, remitiendo bajo los filtros pertinentes, quizás bajo consulta al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, la remisión de una terna con perfiles que no sean cuestionados por la opinión pública. Iván Saquicela ha preferido no salir aún a los medios, pero se conoce que buscará acuerdos dentro del Pleno de la Corte Nacional de Justicia para el envío de la nueva terna. Al final, si esto zanja o ahonda la pugna por poner a la nueva máxima autoridad de la Judicatura, aún está por verse. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Si Ecuador no logra firmar el acuerdo comercial con México hasta noviembre, el país no irá a la reunión de la Alianza del Pacífico. Así lo explicó el canciller luego de las declaraciones del presidente mexicano sobre los puntos que no tienen aún acuerdo en la negociación. La presencia de Ecuador como miembro pleno de la Alianza del Pacífico en la próxima reunión estaría condicionada a la firma del acuerdo comercial con México. Así lo dijo el canciller Juan Carlos Holguín. Hay una votación unánime de todos los países de ya invitar al Ecuador como miembro pleno a esa cumbre. Sin embargo, si nosotros no tenemos nuestro acuerdo bilateral con México antes del mes de noviembre, no asistiremos. Tras las declaraciones que hiciera el presidente mexicano la semana pasada, se entendió que aún no hay acuerdo por cuanto el camarón, el atún y el banano son temas sensibles que todavía no se han solucionado. No hemos llegado a un acuerdo todavía con Ecuador. El tema de plátano y el tema de atún precisamente son temas que ya han sido trabajados y sobre los que ya hay un acuerdo previo que quizás el presidente López Obrador no tenía a la mano en ese momento. Esos no son temas ya como irritantes desde nuestra perspectiva. El del camarón sí lo es, pero Ecuador ha entregado una propuesta a México. Al respecto, el presidente del directorio de FedExport explica que son situaciones que se pueden dar en una negociación comercial, pero que todo es superable. Es algo normal de lo que está sucediendo. Hay que tener mucho cuidado en no tensar las posiciones, porque si se tensan las posiciones, simplemente no se llegan a acuerdos, ¿no? Yo creo que hay la voluntad tanto de México como del Ecuador. Y recuerda momentos en los que Ecuador atravesó por situaciones similares en procesos de negociación. No sé si nos hacemos memoria con la Unión Europea, por ejemplo, que habían las famosas líneas rojas, y justo en el momento al final parecía que ya no se cerraba por temas de propiedad intelectual, por temas de compras públicas. No sé si creo que hay una excelente voluntad de las partes, pero lógicamente también hay que tomar decisiones y estas decisiones esperemos sean favorables. Todos, el gobierno, el equipo negociador y el sector exportador tienen expectativas y son optimistas de que sí se llegará a un acuerdo en el tiempo previsto. En Quito, María Gracia Acosta, 24. El Ecuador se cotiza hoy por debajo de los $80. Analistas creen que el precio del crudo continuará a la baja. Los precios altos del petróleo parecen haber terminado al menos para este 2022. Desde julio su caída ha sido constante. La menor demanda por un lado y el temor a una recesión por otro están detrás de la caída del precio del crudo, según Danilo Vélez, investigador económico. Actualmente en niveles previos a lo que fue el conflicto ruso-ucraniano. Entonces, de alguna manera, ese efecto ha venido disminuyendo, pero también hay que considerar que las principales economías del mundo se están desacelerando. Entonces, obviamente, eso también incide en el precio del petróleo por una menor demanda. Pero no son los únicos factores que inciden en esta baja. A esto hay que añadir la mayor apreciación del dólar, moneda en la que se negocia el crudo.
El petróleo WTI de referencia para Ecuador se cotizó al inicio de esta semana en $76, el precio más bajo registrado desde enero de 2022. Lo más probable es que veamos un precio del petróleo más bajo, un precio del petróleo que esté por debajo inclusive de los $75. Pese a esto, la cotización actual sigue siendo favorable para Ecuador, si tomamos en cuenta que el Ministerio de Finanzas consideró un presupuesto de $59 por barril. Si es que lo vemos desde el punto del déficit fiscal, Ecuador ha aprovechado de forma positiva la disminución del déficit fiscal. Pero por el otro lado, si lo queremos ver desde el ámbito social, Ecuador no ha aprovechado los altos precios del petróleo para el tema de gasto público social. Y si baja el petróleo, debe bajar también el precio de los combustibles. En el caso particular de Ecuador, los valores de la gasolina Super y Ecoplus que no están subsidiados. Sí, porque ya el precio está liberalizado, entonces se mueve acorde a las variaciones internacionales de este producto. Para 2023, el Fondo Monetario Internacional proyecta que el precio del petróleo WTI promediará $75 por barril. El gobierno aún no ha hecho pública su proyección en el presupuesto para el próximo año. Joana Ramos, 24 horas. El exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, quien recibió 3 sentencias por distintos hechos de corrupción en 2017, está en libertad. Un juez de Santo Domingo dispuso que se cambie el régimen de cumplimiento de la pena en beneficio del sentenciado. En 2017, Alex Bravo, exgerente de Petroecuador, fue sentenciado en 3 ocasiones. Por enriquecimiento ilícito, por tráfico de influencias y por cohecho. Durante su estadía en prisión se le sumaron 6 meses más de sentencia por el ingreso de objetos prohibidos. Bravo acumulaba así una pena de 146 meses de prisión, un poco más de 12 años. Sin embargo, en junio pasado se resolvió reformar el cómputo de la pena, acumulando todas las condenas pendientes en 100 meses de prisión, es decir, 8 años y 3 meses. Tomando en cuenta que Bravo está detenido desde mayo de 2016. Este cambio le permitió cumplir con más del 60% de la pena y con ello acceder a un cambio de régimen. Es así que el pasado 6 de septiembre el juez de Santo Domingo, José Guzmán, dispuso que Bravo cumpla el resto de la pena en libertad, pasando de un régimen cerrado a semiabierto. Para Bravo se dispuso la colocación de un dispositivo de rastreo electrónico, prohibición de salida del país y la presentación en la cárcel de Santo Domingo los días sábados entre las 8 y las 10 de la mañana. Las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal prohíben que aquellos sentenciados por enriquecimiento ilícito accedan a este tipo de beneficios. Pero dado que Bravo cometió este delito antes de las reformas, en su caso no aplican. Bravo es una de las piezas claves de la trama de corrupción que se destapó en Petroecuador. Como gerente de la estatal petrolera habría recibido no menos de $12 millones en sobornos. Hoy Bravo cumplirá lo que le resta de la pena en libertad. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Salen a la luz historias de personas que lograron salvar la vida de quienes se ahogaban durante el naufragio de la lancha Angie en las Galápagos. El número de fallecidos pudo haber sido mayor a 4 aquella terrible noche del domingo. Kenji Romero salvó a varias personas. Nuevos testimonios de los sobrevivientes del naufragio de la lancha Angie revelan una cadena de errores y omisiones que provocó que 4 personas fallecieran cuando viajaban desde Puerto Villamil a Puerto Ayora. Kenji Romero, sobreviviente del naufragio, indica que desde que zarparon desde Isabela, todo estaba mal. Desde un principio todo salió mal, de un principio ellos no habían chaleco, no había nada de eso, no había nada de chaleco, los motores estaban dañados. Solamente salimos con 2 motores. Y tras eso estábamos pasados de gente, había harta gente, habían como 42 personas, la gente iba apretadita, la gente iba apretada. Al conocerse estos reveladores testimonios, la gente en Puerto Ayora se autoconvocó para pedir cambios inmediatos al sistema de transporte de pasajeros. Exigen a las capitanías de puerto mejores controles. No comprenden cómo una lancha zarpa con exceso de pasajeros, sin chalecos salvavidas, con los motores dañados y que una vez hecha la llamada de auxilio, el rescate llegue horas más tarde. Romero comenta también que logró salvar la vida de una niña y una mujer. Ya se armó el caos ahí, todos estaban en el agua, no sabían nadar hartas personas. La verdad que yo me lancé por atrás de una niña
Y gracias a Dios la pude rescatar y a unas señoras más y otras personas más. Porque fuimos los primeros que fuimos rescatados porque la lancha ya estaba ahí, ¿sí me entiende? Pero la lancha estaba atrás de nosotros, pero el mar rápidamente se llevó a la gente, la despació de una, ya no se la escuchaba. Mientras tanto, unas velas acompañan la indignación de la comunidad. El coraje los convoca. La ira les hace gritar que quieren cambios. Y la solidaridad para quienes perdieron un ser amado los une para que esta tragedia nunca más se repita. Diego Añasco La Lama, 24 horas. Seguimos. A propósito del Día Mundial de Turismo, el gobierno presentó oficialmente la visa nómada para que extranjeros puedan venir a nuestro país, visitarlo y disfrutarlo mientras realiza el teletrabajo. Además, el sector presenta cifras positivas en lo que va de 2022. El turismo en nuestro país sigue creciendo, se recuperó tras los meses de la pandemia y ahora se ubica cuarto dentro de las exportaciones no petroleras. Esto pasa, dice Olsen, por la inversión económica que se ha realizado y que se prevé realizar hasta 2025. Tenemos ya un presupuesto aprobado y priorizado de 47,5 millones de dólares para invertir exclusivamente en la promoción del Ecuador. La industria de turismo, dentro de las industrias, como dije, no petroleras, es la que reporta mayor crecimiento de todas, con un 103% si comparamos el primer trimestre del 2022 con la del año pasado. Y es que además en el sector turístico en este 2022, 6.000 plazas de empleo se han creado. Por eso es que nuestra industria es tan importante. El turismo debe convertirse en el vehículo de conservación y desarrollo del Ecuador. Ecuador es hoy un destino muy atractivo para el turismo, es un sector que está creciendo, es un sector muy atractivo para las inversiones turísticas. Es por eso que desde este martes la visa nómada se lanzó oficialmente en el Día Mundial del Turismo. Consiste en la posibilidad de dar la facilidad a un extranjero o una extranjera que quiera venir a trabajar desde nuestro país con una visión de trabajo remoto y al mismo tiempo aprovechar de todas las ventajas que da nuestro Ecuador. Para eso hubo un trabajo entre las instituciones del Estado con el fin de mejorar, por ejemplo, la conexión de Internet para los turistas que vendrán al país y para los que ya están aquí, como Joshua. A través de lo que hago, yo quiero promocionar el país. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La oferta académica para postular a una carrera universitaria ya fue publicada por el CENESID. Los estudiantes que recientemente rindieron la prueba Transformar podrán acceder a la plataforma de inscripción entre el 2 y 4 de octubre. A partir del 2 de octubre, la plataforma para que quienes rindieron el examen Transformar puedan seleccionar las opciones de carrera universitaria que quieren estudiar estará habilitada. Aquí es cuando los aspirantes podrán ingresar a la plataforma que es transformar.cenesid.gov.es con el propósito de postular a las carreras a las que desean ingresar. Los aspirantes tendrán 3 días para postularse, pues la plataforma estará habilitada hasta el 4 de octubre. En cuanto a la oferta académica, se hizo pública el pasado miércoles 21 de septiembre. Tenemos más de 125.000 cupos para el presente periodo. Lo que estamos sugiriendo a los ciudadanos es justamente analizar esta oferta y elegir en función del reporte de orientación vocacional que les llegó. Y es que hay áreas que son poco demandadas, pese a que tienen un gran potencial laboral o de emprendimiento. Existe un desconocimiento en la población de cuáles son las otras alternativas y claro, asocian educación superior con 3 carreras tradicionales. Necesitamos talento humano en las distintas áreas y campos del conocimiento, en los sectores productivos. En el documento en que se detallan todas estas carreras, se especifica el puntaje referencial para aspirar a cada una y también la jornada en que está abierta. El aspirante debe tener en cuenta que ese puntaje de postulación no es el mínimo que se necesita, pues la asignación de cupos dependerá de cuántos interesados más con mayor puntaje hayan seleccionado la misma carrera en el mismo horario y cuántos cupos disponibles tenga cada universidad. Tengamos en cuenta que los cupos se asignan en función del mérito. Cabe recordar que este fue el último examen Transformar que se tomó, ya que por decisión del presidente el proceso de admisión pasará a las universidades a partir de 2023. Estamos trabajando junto con las universidades, hemos realizado ya 10 mesas técnicas, publicamos ya el reglamento que instrumenta todo este proceso de admisión, el mismo que está siendo estudiado por las universidades. Luisa María Heredia, 24.